Hola, cordial saludo a todos. Mi nombre es Alejandro Medina de la ciudad de Ibagué, estudiante de música del curso Instrumentación. A continuación les hablaré de tres golpes de arco o tres efectos usados por los compositores para generar sonidos no convencionales en las cuerdas frotadas, en los cuales se incluye el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. Estos tres golpes de arco son denominados como sul tasto, sul ponticello y coleño. Vamos con el sul tasto. El sul tasto es un término italiano utilizado para denotar un golpe de arco en específico. También lo podemos encontrar con el nombre de sulla tastiera o sur la touche. El sul tasto es ese efecto que se produce cuando se frota el arco sobre la tastiera o sobre el diapasón, bien sea del violín, de la viola, del violonchelo o del contrabajo. ¿Qué efecto sonoro produce? Da un sonido un poco más dulce y quita un poco esa intensidad sonora que regularmente tiene el instrumento al ejecutarse en la mitad de la tastiera y el puente, que es donde generalmente se ejecutan las cuerdas frotadas. Como dije al comienzo, es un efecto sonoro, el cual está aplicado, digámoslo, en las técnicas extendidas, las cuales no son muy usuales, pero los compositores la utilizan para dar estos efectos sonoros un poco distintos y mezclar estos sonidos con la orquesta. Se dice que el sul tasto o estos efectos se dan mucho más en las músicas contemporáneas, pero tenemos un ejemplo del sul tasto en la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, donde él aplica y escribe unos pasajes para las cuerdas frotadas con este efecto. A continuación veremos un corto pero claro efecto de sul tasto ejecutado en un violonchelo y vamos con el video. El efecto sul tasto es sobre el tasto. Entonces este efecto se toca en la cuerda sobre el tasto en esta parte, que es lo que logra hacer un sonido más dulce, muchísimo más piano. Un sonido real. Sul tasto. Muy usado en orquestación. El segundo punto a tratar es el sul ponticello. Este también es un término italiano, el cual indica un efecto sonoro bastante especial dado en todas las cuerdas frotadas, como lo es el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. Si traducimos esa palabra de sul ponticello al español, nos diría como sobre el puente del cello o sobre el puente, en este caso de las cuerdas frotadas. Es todo lo contrario al sul tasto que se da sobre el diapasón o la tastiera, es decir, su arcada se produce encima o donde termina el diapasón o la tastiera, produciendo este sonido un poco más dulce y quitando un poco ese volumen sonoro. En este caso, el sul ponticello se ejecuta la arcada sobre el puente donde van las cuerdas, produciendo un sonido muchísimo más metálico y mucho más brillante, utilizado por muchos compositores contemporáneos. Se dice que uno de los principales o de los primeros compositores italianos, el cual fue violinista y director de orquesta, que implementó este efecto sonoro fue Carlo Farina. Él aplicó y utilizó este efecto en un concierto de su autoría. Todos estos sonidos son incluidos dentro
de las técnicas no convencionales o sonidos no convencionales de los instrumentos de cuerda frotada. A continuación vamos a ver un ejemplo del sul ponticello dado en un violonchelo. El sul ponticello significa sobre el puente del cello. Entonces este efecto tiene que ir las cerdas muy cerca al puente, casi sobre el puente del cello. Entonces, si ponemos las cerdas casi sobre el puente del cello, se crea este efecto. Es un sonido metálico, muy brillante, y se puede tocar cualquier cosa con este efecto, sul ponticello. El último punto que veremos el día de hoy respecto a estos efectos o golpes de arco dado en las cuerdas frotadas es el coleño, o más precisamente denominado como coleño batuto. Este se enfatiza mucho más en el arco. Quiere decir que su ejecución ya no va directamente sobre las cerdas o sobre la crin hacia las cuerdas, sino que giramos el arco y se ejecuta específicamente con el leño. Por eso se llama coleño. Se ejecuta con el leño produciendo un sonido como si fuese un pizzicato, pero hacemos de cuenta como si ese pizzicato no lo estuviésemos haciendo directamente con los dedos, sino con un implemento metálico. Produce un sonido muy metálico y un sonido muy corto, pues como el pizzicato, y bastante metálico y bastante brillante. Este sonido es utilizado por los compositores, obviamente, del periodo contemporáneo, pero también es usado y fue usado por muchos compositores de épocas pasadas o de periodos pasados como Mozart, como Haydn en su Sinfonía número 67 en el último movimiento. Todos estos efectos sonoros son dados en las cuerdas frotadas y algo que dicen los compositores actuales es que estos efectos, o sobre todo este coleño, debe ser tocado o interpretado por instrumentistas ya de muy buen nivel, porque si no se ejecuta bien pueden llegar a dañar o a maltratar en este caso el arco en la parte de su madera, ya que deben tener un golpe muy sutil y no muy fuerte que vayan a dañar el arco o de pronto lleguen a reventar o a dañar una cuerda. Entonces esto debe ser tratado y para que produzca el efecto sonoro que se requiere y que es pedido por el compositor debe ser tocado por ejecutantes que tengan un buen nivel instrumental. A continuación veremos un ejemplo de coleño aplicado a la cuerda frotada que es el violonchelo. Vamos con el ejemplo. El efecto de coleño es un efecto que dice con el leño, no es con la cerda, sino al contrario con la vara, con el leño. Y hace este sonido que parece como un pizzicato muy agudo, muy como sonaría, por ejemplo, un Bach real, un pedacito. Y con efecto con leño sonaría así. Con el leño. Es así como de esta manera damos por terminado la explicación respecto a estos tres efectos o golpes de arco dado en las cuerdas frotadas, como lo fue el sul tasto, el sul ponticello y el coleño batuto. Recordemos que los ejecutantes que hacen o aplican estos efectos tienen que acudir a esas técnicas extendidas y a esos sonidos no convencionales dado por los instrumentos para generar estos sonidos, los cuales acabamos de tratar. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.